Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Yo creo que no, sinceramente, matar es una cosa muy difícil. Yo nunca le aconsejaría nunca a nadie que matara a ninguna persona, porque es una cosa fea, pringosa, imposible de escapar sin mancharte. El cuerpo luego no hay quien se deshaga de él, resulta que no entra en el coche, que hay que meterlo de pie en el ascensor. Bueno, cosas terroríficas por las cuales no hay que pasar. Sin embargo, el crimen no es una cosa de locos, o como solemos decir, para quitarnos importancia a estas cosas tan terribles que nos pasan. No es una cosa de que le dé a alguien porque tenga una psicosis, sino desgraciadamente el crimen es cosa de las personas corrientes. Quienes más matan son los que nosotros decimos personas normales, y por tanto lo que hay que pedir siempre es que nadie nos ponga en una tesitura tan extraña o tan límite que nos empuje a matar. Hoy Ser Historia va a proponer un programa quizás distinto a lo que hemos hecho siempre. Vamos a hablar del mundo del crimen. Escuchábamos ahora la voz de Paco Pérez Avellán, uno de los grandes de la historia de la criminología en España, que nos dejó hace pocos años y que recuperamos de uno de los archivos de nuestro programa de Ser Historia, de una de sus intervenciones, hablando precisamente de la historia del crimen hace varias temporadas. Y digo que lo hacemos de una forma especial. Va a ser un programa oscuro, pero al mismo tiempo va a ser un programa curioso, porque vamos a hablar de una mujer, Frances Glessner, una mujer estadounidense fallecida en el año 1962, que podríamos decir que reinventó la historia de la ciencia forense y la historia de la investigación de los crímenes, con esas maquetas, esos dioramas en donde recreaba con casas de muñecas al detalle la escena del crimen. Fue pionera, fue la creadora de este sistema de trabajo que hoy podríamos decir que se ha reinventado por medio de los trabajos en reconstrucción 3D por medio de ordenador, pero que ella fue pionera al hacerlo pues con los medios que hacía, ¿no? En esa época victoriana. Ella nació en el año 1878 y para esa época era muy común y era muy natural trabajar con, o por lo menos entretenerse, ¿no? con casas de muñecas, y ella hizo lo propio, pero dando un giro y yendo al lugar en donde se había llevado a cabo el crimen y reconstruyéndolo, como digo, al detalle esa escena del crimen, esa escena del asesinato. Frances Glessner va a ser la protagonista de nuestro programa de hoy, pero como siempre habrá muchos más temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Frances Glessner va a ser la protagonista de nuestro cronovisor. Junto con Jesús Callejo vamos a viajar a esa década de los años 30, 40, 50 sobre todo, que es cuando ella desarrolló gran parte de su trabajo artístico y forense, con esas casas, con esas miniaturas, esos dioramas en donde recreaba al detalle el lugar del crimen. Pero no va a ser el único tema que vamos a abordar en nuestro programa de hoy, en Ser Historia, aquí en la cadena Ser. Vamos a viajar a China, pero al mismo tiempo vamos a viajar a Barcelona, a ese Museo Egipcio de Barcelona, porque ellos son los encargados de llevar el antiguo Egipto a la antigua China, y a la antigua y a la moderna, ¿no? Vamos a hablar de esas exposiciones que se pueden ver en China, en este país casi continente, en donde el Museo Egipcio ha desembarcado pues grandes colecciones de arte egipcio de su museo, y sobre todo ese mundo de los Ptolomeos, que también nos van a comentar que están desarrollando en los últimos años en Egipto, y que tiene también su referente en la exposición Ptolomeo, faraón de Egipto, que podemos ver en Barcelona, en este Museo Egipcio de la Fundación Clos.
También desentrañaremos algunos de los misterios del románico a partir de la simbología de la iconografía que podemos ver en su arte. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y además en este caso de cuerpo presente. Totalmente. Comenzábamos el programa escuchando un fragmento de una entrevista que yo hice hace mucho tiempo con nuestro querido Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, hablando de lo difícil y de lo fácil al mismo tiempo que es matar, ¿no? Y lo complicado y desde luego que no es recomendable para nadie por todos los problemas que supone luego esconder el cadáver y ese tipo de cosas, ¿no? Y que es muy, muy sucio. No te compensa, no te compensa. No compensa en absoluto, desde luego. Pero fíjate, nos ha llamado siempre la atención, yo lo he comentado muchas veces, el otro día en el podcast de Dentro de la Pirámide, que tengo en Podium Podcast, dedicado a Egipto, que lo dediqué al mundo de Agatha Christie y Egipto, decía una cosa que yo creo que he comentado en más de una ocasión aquí. Yo comencé mi primer libro con 10 años, más allá de los libros que leías de cosas infantiles, tebeos, cuentos y tal. El primer libro que yo leí fue El tren de las 4:50 de Agatha Christie. Una historia de Miss Marple con un asesinato, ¿no? En dos trenes que confluyen en un punto y una mujer que está en uno de los vagones de un tren ve lo que sucede en el otro cuando pasan. Y eso me marcó, no tanto desde el punto de vista que me traumatizó, sino que me cautivó la historia de los crímenes, que es algo que fascina a muchísima gente, ¿no es así? ¿Qué edad tenías en ese momento? 10 años. 10 añitos, ¿no? Claro, pues, y terminas como has terminado ahora. Claro, empiezas leyendo a Agatha Christie y acabas dirigiendo Ser Historia. Claro, sí. Son las consecuencias que tiene por leer buena literatura. Vamos, claro. Que no es lo habitual, es verdad que en un niño de 10 años, pero también es verdad que despierta y abre la mente, ¿no? También a otras posibilidades y sobre todo a otra forma de entender la realidad. Bueno, yo creo que es algo que fascina siempre el crimen, los asesinatos. Ya sabes que en general los malotes parece que atraen más a nivel cinematográfico y a nivel de novela sí, que los buenazos. Y es cierto que Miss Marple, por ejemplo, pues generó una saga, ¿no? Que las mujeres fueran investigadoras hasta el punto que Jessica Fletcher, en fin, la famosa protagonista de la serie Se ha escrito un crimen, que llegó casi a 300 episodios, está basada en Miss Marple, pero también está basada, esa Jessica Fletcher, esa abuelita entrañable, está basada en el personaje del que vamos a hablar hoy, de Frances Glessner, porque también tuvo mucho que decir dentro de la medicina forense y mucho que decir en la cuestión de resolver crímenes que en un principio parecían irresolubles. Claro, pero fíjate, estaba pensándolo ahora, Miss Marple y Glessner tienen como elementos en común, no solamente ese lado femenino en la investigación, sino que además hilaban muy fino, ¿no? En el caso de Miss Marple era el ingenio quizás para leer también la psicología de los participantes en un crimen, y Glessner también leía la psicología de ese criminal sin estar delante de él por medio de esas miniaturas extraordinarias que hacía que siguen sorprendiendo y siguen alucinando a la gente, ¿no? Esa es la gran aportación a la medicina forense, hasta el punto que se la considera nada más y nada menos que la madre de la medicina forense. Y de hecho fue una mujer pionera en la criminología. Bueno, el hecho de que tuviera una gran fortuna también ayudó bastante, ¿no? Bueno, en aquella época las mujeres no se dedicaban a estos menesteres de ir investigando y resolviendo crímenes, pero sí tenía mucho interés, fíjate, y en este caso gracias a Arthur Conan Doyle, más que a Agatha Christie, y sobre todo pues Sherlock Holmes la fascinaba, ¿no? Eran sus lecturas de juventud. Y ella siempre estaba como muy obsesionada por estudiar lo mismo que hacía su hermano George,
que fue a Harvard, y sin embargo ella no podía, como era mujer, pues decía, ahora tú te quedas aquí, y además pues haciendo los menesteres de los que se suponía que tenía que hacer una joven dama de la época, pues ir a salones de baile, ir a salas de concierto e intentar encontrar un pretendiente cuanto antes. Y efectivamente, le encontraron un pretendiente que era un abogado y se tuvo que casar muy, muy joven, con 19, 20 años. Tuvo 3 hijos, en fin, una vida pues muy adecuada a la clase alta en la que ella pertenecía, porque ella era una mujer rica. De hecho, su padre fue el presidente de la compañía internacional Haverster, que estaba dedicada a la maquinaria agrícola. Entonces, bueno, pues toda esa herencia, todo ese dinero, luego sirvió para crear algo que es muy importante y por lo que también es conocido. Aparte, ahora entraremos un poco en esas maquetas que ella hacía, ¿no? Pero fundó el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, y es el primero, ¿no?, dedicado a la medicina forense de los Estados Unidos. O sea, que ya solo por eso ya tendría un nombre en la historia. Pero es que además, como estaba muy interesada en la criminología, al final, claro que estudia criminología, tiene que ir a Boston, allí descubre pues un gran forense, un gran amigo suyo, que también era de su hermano, que es Josh Burgess Magrat, y a partir de ese momento pues entra en lo que se llama ese apasionante mundo de la criminología, y no se le ocurre mejor solución, utilizando sus habilidades de juventud, que crear estos dioramas, estas maquetas, estas casas de muñecas, donde se recrea punto por punto, con una obsesión por el detalle absoluto, se recrean escenarios del crimen reales pero irresolubles, de tal manera que el investigador, fijándose en esa maqueta, tiene que descubrir los datos que conducen a la resolución del crimen. Y claro, y esos datos, como te puedes imaginar, muchas veces son tan puntillosos, que solo el haber hecho esa labor es lo que la han convertido pues en la gran dama del crimen, ¿no? Mucho más que a Miss Marple y a Jessica Fletcher, porque en este caso estamos hablando de una persona real, de carne y hueso, y es ni más ni menos que Frances Glessner Lee, que descubre realmente esa gran vocación cuando ella tenía 52 años, no antes. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Como siempre, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de este cronovisor para hablar de la vida de Frances Glessner Lee, nacida en 1878 y fallecida en 1962. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 13 de abril de 1942. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos acercamos con sigilo, intuyo que es el taller, ¿no?, en donde trabaja Frances Glessner, y ahí la vemos rodeada de todos estos cachivaches, estas herramientas, confeccionando una vez más un diorama de esos escenarios del crimen que mencionabas antes, que hacía en esas casas de muñecas. Fíjate la muñequita del muerto que está ahí colgando, que parece que se ha suicidado, pero no se ha suicidado, tiene un zapato medio quitado. Es que está hasta el mínimo detalle, ¿no? Hasta el mínimo detalle. Sí, hasta las gotitas de sangre, hasta las lágrimas, está todo recogido ahí. Pues sí, yo creo que era el mejor sitio para venir con el cronovisor, porque, bueno, una bella aventurera no tuvo esta mujer, pero dentro de su casa, dentro de la casa de New Hampshire, en este segundo piso, en este taller de carpintería donde ella realiza estas casas de muñecas, pues bueno, ya has visto que la vemos con ese aspecto de abuelo entrañable, porque tiene ahora 64 años, parece que se parece a Jessica Fletcher, o más bien a Angela Lansbury. Y claro, vemos que está rodeada, como tú bien decías, de cachivaches. Vemos una máquina de coser, de pegamento, tijeras, pinceles, retales, en fin, muchas figuras en miniatura, ¿no? Y esas figuras en miniatura pues son calcetines, vestidos, que por cierto, ella misma ha confeccionado. Hay camas, hay escaleras, hay complementos de baño, hay utensilios de cocina, espejos, tocadores, ventanas, puertas, alfombras, planchas, patatas, periódicos. Es que lo vemos todo, pero en miniatura. Es una casa de muñecas a escala 1:12 y claro, te llama la atención la cantidad de filigranas textiles y de mobiliario que estamos viendo. Está ahora confeccionando uno de los dioramas, vemos que hay otros que tiene ya totalmente hechos, llega a hacer 19 en toda su vida.
claro, 19, cada uno una obra de arte, evidentemente, porque fíjate la precisión. Es que vemos que ahora mismo está probando que las luces se encienden y se apagan. Vemos que las llaves giran en las cerraduras. Vemos que hay colillas en la mesa, que hay papeles tirados en el suelo, que hay alimentos enlatados en la despensa, que hay restos de comida en la encimera de la cocina. Es que vemos que hay cantidad de detalles en estas casitas que ella está construyendo con todo mimo, con esa obsesión, ¿no?, por el detalle, pero porque sabe que cada detalle es importante para que al ambientar estos crímenes reales, truculentos, imposibles, cuando llegue el investigador empiece a observar qué es lo que hay pues como correcto, qué es lo que hay como anacrónico y cuál es la prueba que va a incidir en la persecución y en la resolución del crimen. Fíjate, hay un detalle muy curioso porque de los 19 dioramas que ella hizo y que luego sirvió, ¿no?, para que el investigador siguiera los caminos de la lógica deductiva, observando los detalles. Recuerda que ella se basa mucho en Sherlock Holmes. Entonces ella lo que quiere es que el observador, que tiene un tiempo limitado, luego estos dioramas forman parte de este laboratorio de Harvard de criminología para que lo investigue. Bueno, pues de los 19 dioramas que ella hizo, 5 a día de hoy están sin resolver. Cuando ella murió, se llevó el secreto a la tumba, porque se pudo resolver muchos otros, pero no se sabe muy bien esos otros 5 en qué crímenes se basó y quién fue realmente el asesino. Es como que lo hizo con tanto detalle, o ahí dejó, ¿no?, una especie como de criptograma para que fuera resuelto en la posteridad. Pero la mayoría sí que se resolvieron y la mayoría fue tan reconocidos hasta el punto de que en 1944, cuando ella tiene 66 años, la nombran capitán de la policía de New Hampshire con el cargo de directora de formación. El primer cargo y el único que se dio a la policía como jefe de policía dentro de esta zona de New Hampshire. Fíjate, yo conocía a Frances Glessner pues por quizás el aspecto más... iba a utilizar el término frívolo, sí, porque quizás no somos conscientes del valor, que es un poco lo que queremos reclamar, ¿no?, con este cronovisor del trabajo de Frances, en el sentido de que, claro, hacer una casa de muñecas tan detallada de la escena de un crimen, pues menudo entretenimiento, ¿no? Es algo que viene de la época victoriana, es algo que hacía la gente de dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero no, la verdad es que supuso un trabajo y un giro también, lo vamos a ver ahora, en esas investigaciones forenses a partir de sus trabajos. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a María Valero. María G. Valero es la autora de un libro, La muerte en miniatura, publicado por la editorial Casiopea en 2019. Ella fue quien se puso en contacto conmigo, precisamente para, ¿por qué no?, podíamos hablar de este personaje tan maravilloso. Ella también es comisaria de una exposición que está intentando buscar un lugar en España, en Madrid también, para poder exhibir estos dioramas, y yo creo que merece la pena, ¿no? Desde aquí hacemos un llamamiento también a ver quién se puede hacer eco de este trabajo increíble, encomiable de Frances Glessner, que María G. Valero nos presenta de esta forma, haciendo una introducción, yo creo que brillante, sobre cómo comienza esa pasión y qué es lo que supuso en definitiva en la época. Frances siempre había sido muy aficionada a la creación de miniaturas. De hecho, había realizado anteriormente una reproducción de la Filarmónica de Chicago con cada uno de sus músicos e instrumentos. La afición por las miniaturas y las casas de muñecas era algo muy común entre las mujeres de la clase social, y la época de Frances era una labor típicamente victoriana. La aportación de Frances es sobre todo a la ciencia policial, aunque sea conocida como madre de la ciencia forense. Sus Nashville Studies, los pequeños escenarios con escenas de crimen, sirven como instrumento de aprendizaje para los futuros policías a partir de unos seminarios que ella organiza en la década de los 50. Su máxima obsesión era que los policías tuvieran una versión global y detallada de la escena del crimen, y a partir de ahí poder aprender a ver, que era una expresión textual de Frances de Glessner Lee. Frente a la investigación un tanto sherlockiana que parte del detalle a lo global, ella propone un cambio de paradigma yendo de lo global a lo particular.
Jesús, lo decía yo antes, ¿no?, de dar paso a este corte. Quizás a simple vista puede sonar, ¿no?, a entretenimiento frívolo, mira qué tontería, mira que una casa de muñecas, patatín patatán, pero en realidad es lo mismo que se sigue haciendo en la actualidad. Cuando los forenses, los detectives, los investigadores recrean en 3D, con un ordenador, la ubicación de la escena del crimen, qué es lo que había alrededor, la posición del cadáver, qué es lo que tenía a mano, qué es lo que no, dónde estaban las gotas de sangre, la forma de las gotas de sangre, todo ese detalle, sin un ordenador, lo hacía Frances Glessner con esa pericia y esa habilidad, ¿no?, y esa vista también, ¿no?, porque anda que no hay que tener buena vista para poder hacer todo eso con detalle. Supuso una verdadera revolución en la época. Sí, fue una revolución porque efectivamente dentro de estas herramientas forenses que tiene la medicina forense, claro, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero se daban cuenta que cuando había que resolver un crimen, sobre todo en la zona que ella conocía, ella nace en Chicago, ella también se forma en Boston y también está en Harvard, se da cuenta de que muchas veces los crímenes no tienen un poco el criterio, o no acuden al criterio de un médico forense, ¿no? No le dan importancia, se basan más en las fotografías, se basan más en que el agente de policía pues tenga la intuición, ¿no?, para hacer un rastreo de los distintos sospechosos, pero no miraban lo que es la escena del crimen, sobre todo eso, ¿no? Con esos detalles que cualquier antropólogo forense pues ve cosas llamativas. Entonces ella es lo que hace, bueno, ella y por supuesto Margrat, porque no lo olvidemos, ¿no? Margrat es como su mano derecha, es el que le impulsa. También él era médico forense y introduce, ¿no?, a Glessner en este mundo de la criminología. Entonces lo que hace Margrat y Glessner, realmente, al darse cuenta de que hay elementos que no tienen en cuenta, ¿no?, los policías, se encargan de formar a doctores en medicina para que se conviertan en forenses y empiezan a impartir conferencias y seminarios, precisamente para ver esos detalles, ¿no?, que suelen pasar desapercibidos. Y ponen en marcha esta iniciativa porque creían que estas investigaciones policiales no se tenía en consideración al forense de turno. Bueno, pues efectivamente lo que hacen con su dinero y sobre todo con su experiencia y sus conocimientos es crear el primer departamento de medicina legal en Harvard, sufragado evidentemente por Frances, y a día de hoy se sigue utilizando esta herramienta didáctica. Y también, como no, la Biblioteca Margrat de Medicina Legal, donde aparece uno de los mejores compendios de medicina legal y de medicina forense. Entonces, te quiero decir que eso es el gran valor que tiene. De hecho, María Valero, en La muerte en miniatura, esta obra que es imprescindible, ¿no?, para conocer la vida de Frances Glessner Lee, pues incide mucho en ese aspecto, ¿no?, de que hay que fijarse en estos pequeños escenarios de muertes inexplicables, porque realmente así se llamaban estos dioramas. Esta revolución para la criminología, porque supuso incluir una herramienta más, además de la fotografía en la escena del crimen, además de detectar la hemoglobina, ¿no?, que también se hizo a partir de 1853, además de los análisis toxicológicos, que por cierto, el pionero fue un mallorquí, que fue Mateo Orfila, y además del examen de las huellas dactilares. Por ejemplo, desde Jack el Destripador es cuando se empieza a tomar en cuenta las huellas dactilares. Hasta ese momento nada, si no, Jack el Destripador ahora no sería un enigma. Si lo hubiera destripado, y nunca mejor dicho, quién era la identidad de este personaje siniestro, si hubiéramos tenido en aquel momento las herramientas que tiene ahora un médico forense. O sea que lo que hizo tanto Frances Glessner como Margrat es eso, poner a disposición del departamento de policía pues unas herramientas, en este caso unos dioramas, para que sobre todo ejercieran el poder de la observación, que es lo que hacía Miss Marple, que es lo que hacía Sherlock Holmes. Y entonces desde ese momento cambió la perspectiva, y cambió la perspectiva porque lo estaba haciendo alguien como Glessner, que sabía perfectamente las bases de la criminología. La verdad es que era un trabajo que hoy en día nos puede sorprender, pero en aquella época era un trabajo, una labor muy victoriana, ciertamente común en ciertos grupos de mujeres. Y cuando, tras muchos años de relación con Margrat, el forense de relación de colaboración y amistad, le propone la creación de estas miniaturas, no le sorprende. Son miniaturas que al final son recreaciones de casos en los que él participó y que le plantearon serias dificultades.
la creación de estos escenarios era una manera de poder darle una solución a esos casos que en algún momento podían haberle obsesionado. Otro de sus propósitos era cambiar la ley, lo que consiguió en unos cuantos estados, para que la figura del médico forense ganara en protagonismo y que hubiera una comunicación fluida entre policía y expertos en medicina forense. En ese sentido sí que se puede llamar madre de la ciencia forense, porque plantea esta colaboración, plantea cambiar la ley y básicamente con la idea de que esto ayudaría a facilitar el trabajo de todos. Ya llevado con un cierto humor, después de la cantidad que ella dona de su herencia a la Universidad de Harvard, pues no sorprendía nada, no sorprendía que planteara pequeños escenarios, no sorprendía que trabajara con miniaturas de muñequitos y no hubiera sorprendido nada de nada. Digamos que estaban completamente entregados a la causa. Escuchábamos de nuevo la voz de María G. Valero, autora de este libro La muerte en miniatura, publicado por la editorial Casiopea en 2019, una obra de referencia para conocer y descubrir la figura de nuestro protagonista principal en este cronovisor, que es Frances Glessner, esta mujer forense, podríamos decirlo así, con un método de trabajo tan singular que era la recreación de escenas del crimen por medio de dioramas, de maquetas, de casas de muñecas, algo muy victoriano, algo aparentemente infantil, con esa escala 1:12, pero que desde luego ayudó enormemente al estudio y a tener una visión de conjunto de estos crímenes para poder ayudar a resolverlos. Jesús Callejo, ella fue pionera, fue quizás uno de los nombres más conocidos, ¿no?, dentro de los estudios de la criminología, ¿no?, pero no fue la única, ¿eh? Luego, a partir de ahí, nosotros incluso tenemos amistad, ¿no?, con algunos de ellos, como por ejemplo con Miguel Botella, que son personas capaces de leer y de hablar con un muerto, ¿no? Algo aparentemente contradictorio, pero yo, por ejemplo, tú y yo conocemos muy bien a Miguel Botella, del Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, que es precisamente eso, capaz de hablar con los muertos. Y lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista, sí, también. Claro, sí. Luego tiene que explicar, ¿no?, la respuesta a este titular, pero bueno, evidentemente el que le conoce a Miguel Botella pues sabe perfectamente a qué se refiere, ¿no? De hecho, él está muy relacionado también con las patologías de momias egipcias. Cada cierto tiempo se va a Egipto precisamente porque le llaman para eso, ¿no?, para que vea de qué enfermedad murió un determinado noble o una determinada princesa egipcia. Pero es verdad que también le llaman para muchísimas cosas, ¿no?, dentro de esos foros en México, en Colombia, donde se habla de criminología, pero relacionado con algo que es muy importante y además muy inquietante, que son esas fosas comunes que de vez en cuando se encuentran. Entonces a él le llaman para que identifique, ¿no?, algunos de esos muertos que se encuentran en las fosas comunes. Y él ha investigado también, igual que por ejemplo José Antonio Lorente, catedrático de medicina forense de la Universidad de Granada, muchos casos históricos, que eso a ti y a mí nos interesa, Nacho, y es resolver a través de técnicas forenses, de la genética, del ADN, resolver pues asuntos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con personajes famosos, sean pintores, sean escritores, sean reyes, porque gracias a esa genética, pues una herramienta complementaria de la antropología, pues están resolviendo, pues eso, muchos enigmas históricos que ya no lo son. El caso, por ejemplo, de Miguel Botella, cuando resolvió lo de el príncipe de Viana, ¿no?, que la momia que se había conservado en el monasterio de Poblet, y luego se descubrió que de los 3 trozos que se compone la momia, ninguno era del príncipe de Viana. En el caso de José Antonio Lorente, todavía es mucho más mediático, ¿no?, la proyección que él ha tenido, por ejemplo, porque estuvo implicado en los restos de Colón. Al final demostró que esos pequeños restos de Colón que están en la Catedral de Sevilla correspondían efectivamente a Colón.
Y precisamente el otro día que hicimos el programa especial en Zaragoza sobre el Papa Luna, tuvimos la oportunidad, Jesús, de comer junto con Salvador Baena, médico forense también, que estudió los restos del Papa Luna. Yo lo tenía sentado a la izquierda. La verdad es que fue una comida absolutamente deliciosa, hablando de muertos y de cadáveres y de asesinatos. O sea, yo tengo una especie de pasión oculta, ¿no? Que son estos documentales de crímenes en televisión, los Forensic Files, ¿cómo se tradujeron en España? Los crímenes imperfectos. Y que me apasiona, ¿no? Desde niño me ha apasionado siempre todo lo relacionado con el mundo del crimen, y con él estuvimos ahí hablando en esa comida de la importancia del ADN, y yo le preguntaba, ¿no? Si realmente se puede extraer ADN antiguo de una momia, ¿no? Pues por todos los inconvenientes que hay, y recuerdo que me decía que es difícil, pero claro, se tienen que dar una serie de circunstancias. Me ponía un ejemplo de un compañero suyo que totalmente aséptico, con una máscara, con un gorro de baño de estos que se ponen para que no caigan pelos, cabellos ni nada, con guantes, con la bata, cubierto totalmente. Tomó una muestra de ADN de un individuo, lo colocó en el aparato y salió su propio ADN. La PCR, que es un término que nosotros conocemos ahora por lo de la COVID-19, pero los que somos un poco avezados en el mundo del crimen, la PCR es algo más viejo que la polca. Pues me decía que en la PCR salió multiplicado el ADN de este investigador, y yo le preguntaba por qué. Y dice, pues Nacho, es que es súper sensible, y a nada que tú te muevas un poco, o sea, una partícula de tu piel sale volando y cae en la muestra. Claro. O sea, fíjate que, claro, nosotros no lo vemos, ¿no? Pero en el momento en que giras un poco la cabeza de derecha a izquierda, estamos aflorando al exterior células nuestras que, además, en estas tomas de ADN, la PCR lo que tiende a hacer es replicar el ADN más moderno, el mejor conservado. Y es por eso muchos datos salen mal, ¿no? Y por eso las críticas que hay a las muestras que se realizaron con la familia de Tutankamón, porque salían cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Todo ello ha cambiado mucho, ¿verdad, Jesús? Y desde nuestro punto de vista, que lo hemos abordado muchas veces aquí en el programa, ayuda a conocer y a poner rostro, ¿no?, a muchos de esos personajes de la historia, como Colón, y que tan llamativos son en definitiva, ¿no? Y luego también está Paco Echevarría, ¿verdad?, que trabajó con los restos de Cervantes, o por lo menos lo que quedaba de él, ¿no? Sí, lo que quedaba de él. Bueno, al final no se llegó a una identificación 100%, ¿no?, porque se encontraron restos de 16 cadáveres, entre ellos también el de la esposa de Cervantes, pero bueno, sí, más o menos se determinó con una probabilidad muy alta del 90 y tantos % que lo que estaba allí enterrado en el monasterio de las Trinitarias en Madrid, pues eran restos de Cervantes, por un tipo de pruebas más indirectas, porque evidentemente conseguir el ADN como tal de Cervantes con ese batiburrillo de huesos era difícil, pero bueno, sí se puede decir que en el convento donde realmente le enterraron, sí que ahí sigue Cervantes. No se puede decir lo mismo de Lope de Vega, o no se puede decir lo mismo de Calderón de la Barca, o no se puede decir lo mismo de Velázquez, que no sabemos dónde están sus restos todavía. O sea que por lo menos en ese sentido es un poco privilegiado. Y efectivamente lo hizo Paco Echevarría, también le conocemos, antropólogo forense vasco, y que además tiene en su haber pues 8.000 exhumaciones de fosas, por ejemplo, de la Guerra Civil. También, por ejemplo, determinó que Salvador Allende se suicidó y no fue asesinado, ¿no?, en 1973 con el golpe de Estado. En fin, muchos de estos enigmas a mí me fascinan porque, claro, es como una herramienta perfecta para que muchas de las cosas que desconocíamos, por ejemplo, de Tutankamón, el caso de Tutankamón, hay que hablar de Clyde Snow, ¿no?, un antropólogo forense estadounidense que determinó un poco pues las causas al final de la muerte de Tutankamón, que tú sabes bien, que al final sabes que se hablaba de que le habían dado un golpe en la cabeza, ¿no?, porque había una esquirla en su cráneo, y luego se ha demostrado que no, que tuvo que ver más con un accidente, con un carro de combate. Y es gracias pues a eso, a especialistas
como Clay Snow, que por cierto es el fundador del equipo argentino de antropología forense. Pero también es que dentro de nuestros pioneros en España es que no nos podemos olvidar de José Manuel Reverte Coma, al que también llegamos a conocer. Sí, claro, sí. Un personaje curiosísimo, es una especie también como de Glessner, pero no hombre, y porque yo ya le conocí mayor, ¿no? Una persona así también como muy entrañable, pero que te hablaba de la muerte y te hablaba de las momias y te hablaba de los asesinatos con una naturalidad como el que te habla de un partido de fútbol, ¿no? Y él es el creador del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo de ese museo que te ponía los pelos como escarpias. Tiene un museo que yo recomiendo a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en donde está este museo Reverte Coma, que lleva un poco su nombre, que es un museo de medicina forense y en donde podemos encontrar gente que ha aparecido, bueno, restos de gente que ha aparecido muerta, informaciones, cadáveres. No es una cosa, a ver, no es no voy a decir que es no es un museo para toda la familia, por así decirlo, pero tampoco es un museo gore, ¿eh? Eso hay que decirlo también, no es un museo desagradable, está todo expuesto de una forma científica y no hay tampoco, yo no recuerdo, ¿no?, que hubiera fotografías así demasiado escandalosas, ¿no? Es más ver los restos en una vitrina de unos yo recuerdo una mujer que había aparecido en su casa y la habían devorado los animales que convivían con ella porque murió y los pobres animales no tenían nada y acabaron con ella y lo que quedaba pues era no solamente los huesos y bueno, pues una especie de muestrario de los objetos que habían quedado de ella, ¿no? Que bueno, pues todo eso son elementos físicos, ¿no?, que abarcan este museo y que ayudan un poco a reconocer el labor de estos forenses. Y me habías propuesto también, Jesús, ya con esto acabaríamos este cronovisor, hablando de Philippe Charlier, ¿no?, otro de los grandes forenses, en este caso francés, ¿no?, que estudió una vez más un personaje histórico que era Juana de Arco. Exactamente, estudió unas supuestas reliquias de Juana de Arco que aparecieron en un anaquel al final del siglo XIX y donde ponían que eran reliquias de Juana de Arco, unos huesos y un trozo de madera. Entonces se supone que era de la estaca donde la habían quemado y los huesos corresponderían a ella. Nada más lejos de la realidad. Philippe Charlier era una época en la que también, en fin, se quería poner en importancia a Juana de Arco, que por entonces se había olvidado un poco su figura, ¿no? Entonces, como que estas reliquias falsas, porque al final se demostró que eran huesos de gato y además huesos de momias egipcias, ¿no?, muy anterior a la época de Juana de Arco. Pero para que veas un poco, era el tráfico de reliquias que había en aquella época, muchas veces para ensalzar los valores de algún personaje que se quería que la Iglesia pues le tuviera una especial veneración, con lo que supone también de beneficios económicos, porque si hay una reliquia de un determinado santo o santa, pues hace que más gente vaya allí. Pero también Philippe Charlier ha estado implicado, por ejemplo, pues también en estos casos históricos, en estos enigmas relacionados con personajes como Enrique IV, que se encontró su cabeza en casa de un jubilado. El pobre hombre también tuvo una serie de peripecias post-mortem y al final demostró que esa cabeza pues correspondía a este monarca, Enrique IV. O el caso de Agnes Sorel, una de las... se puede decir que es la primera amante oficial reconocida en una monarquía francesa. Se demostró que había muerto por mercurio porque la habían envenenado, se la habían quitado en medio porque tuvo mucha relevancia histórica. En fin, Philippe Charlier, prácticamente casi todos los casos que tienen que ver con reyes o con personajes de la monarquía francesa desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVIII, sí que él ha estado implicado. Por eso a mí me encanta cada vez que aparece algún libro suyo, porque demuestra, y además con datos fehacientes, lo que hay de verdad o mentira de lo que se ha dicho sobre determinados personajes. En el caso, por ejemplo, de Napoleón, ya sabes que también se dijo que la habían asesinado y al final no, se demostró claramente analizando un mechón de pelo. Él había muerto de un cáncer gástrico, ¿no?, de un cáncer de estómago. En fin, todo este tipo de elementos yo creo que son importantes tenerlos en cuenta, porque a los que nos gusta la historia y sobre todo a los que nos gusta dilucidar ciertos misterios, ahora mismo la antropología tiene una ayuda imprescindible, que es en la genética, que es en el ADN, un gran bisturí para poner luz en muchos casos oscuros de estos enigmas históricos.
Es apasionante el estudio forense, el estudio de los muertos, que aparentemente no puede ser algo frío, lejano. En el momento en que no se tiene una relación directa con el cuerpo que tienes delante de ti, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Imagino que cualquier médico forense, si estudiara a un familiar, pues sería totalmente distinto, ¿no? Frances Glessner Lee se caracterizó precisamente por ser pionera, no solamente por ser mujer. El hecho de que una mujer se adentrara en este mundo ya era absolutamente singular y original en una época. Recordemos, pues allá por la década de los años 30, 40, 50, ya fue pionera un poco en este tipo de investigaciones, sobre todo a partir de los 50, con esos dioramas y esas máquinas iba a decir máquinas para estudiar, ¿no?, los escenarios del crimen. Pero hubo otros mucho después, pero desde luego no tienen la genialidad que tuvo la protagonista de nuestro cronovisor, Frances Glessner Lee. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y a la espera de que por fin podamos ver in situ, en vivo y en directo, esos dioramas expuestos, que realmente sería un logro tanto para esta mujer en la memoria de Glessner como para todos los que vamos a tener el privilegio de contemplar en detalle esos dioramas. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la exposición o en el próximo cronovisor a elegir. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Incluso según los estándares del mundo antiguo, la dinastía tolemaica parecía sacada de una telenovela. Los despiadados tolemaicos retuvieron el control del trono egipcio durante 300 años, siendo crueles y despiadados asesinos. La sangre, la brutalidad, las intrigas, las tramas, los complots, las muertes oscuras en los pasillos, todo eso era parte del día a día de esta familia. Para los tolemaicos, el asesinato era una herramienta política legítima. Y la lealtad familiar no existía. La mayoría de los tolemaicos murieron de forma violenta y casi siempre el responsable era otro tolemaico. Se conocen historias de hijos que mataron a sus propios padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, en algunos casos incluso a sus propios hijos. Y lo hacían mediante decapitaciones, ejecuciones, envenenamiento o incluso puñaladas en la espalda. Comenzamos este nuevo bloque, pasamos de página aquí en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Discovery D-Max dedicado al mundo de los Ptolomeos. Esos grandes desconocidos, prácticamente me atrevería a decir, de la historia de Egipto, que siempre hablamos de los grandes faraones y nos olvidamos de los Ptolomeos, la dinastía más larga, la dinastía también de la que hemos podido beber muchísima información para poder desentrañar los misterios de los faraones. No nos olvidemos, por ejemplo, que la piedra de Rosetta era de época tolemaica, el templo mejor conservado de la historia de Egipto es de época tolemaica, el templo de Edfu, y así podríamos estar estirando casi más de 3 siglos casi de historia de los Ptolomeos. Queríamos hablar de esta etapa de la historia de Egipto con Luis González. Él es el encargado de la colección egipcia de uno de los mejores museos que hay en España, en Barcelona, el Museo Egipci, el Museo Egipcio de Barcelona, vinculado a la Fundación CLOS, esa fundación arqueológica que tanto ha hecho en favor de la difusión
y de la investigación de la arqueología. Luis González, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros en vuestro programa. Antes de abordar el tema de los Ptolomeos, con esa exposición que tenéis en el Museo Egipcio en Barcelona, Ptolomeo, faraón de Egipto, el descubrimiento de su templo, quería, ¿no?, que claro, la labor internacional del Museo Egipcio, con Jordi Clos a la cabeza, que también ha estado en varias ocasiones con nosotros aquí en el programa en Ser Historia. Ahora habéis dado un paso más allá, ¿no? Y habéis inaugurado en China. Va a estar en 2 sedes, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, ahora en Pekín, hasta el 9 de julio, en el Meet-You Museum de Pekín, una exposición, Conoce Egipto, exposición de objetos raros y momias, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto de llevar parte de la colección vuestra del Museo Egipcio de Barcelona a China? Pues es una iniciativa que parte de allí, de esta institución que has citado, el Meet-You Museum, un museo privado que tiene como objetivo pues el acercar al público chino pues distintos elementos culturales exteriores, en este caso el Egipto faraónico. Entonces recibimos pues eso, el planteamiento, nos pidieron hace ya casi un año, en el mes de mayo del 2022, nos pidieron la presentación de un proyecto expositivo, de un formato concreto, y lo presentamos y aceptaron, algo que nos parecía en un principio pues una propuesta pues que no tendría posiblemente pues, de difícil solución y de difícil futuro, pero sí aceptaron de manera inmediata, incluso pues en un momento complicado para nosotros, porque estábamos a punto de partir hacia Egipto para la realización de la campaña de excavaciones en el yacimiento de Sharuna, y prácticamente debimos acabar de prepararlo todo lo necesario para poner en marcha la exposición allí, ¿no? Combinando exposición y excavación, con la excavación arqueológica. La propuesta pues se trata pues de una exposición sobre el antiguo Egipto, centrado en el tema de tipo funerario, y el planteamiento consiste pues en la itinerancia por 4 grandes ciudades, 4 megalópolis durante un año. Comenzamos en agosto del año pasado, y estará la exposición en activo hasta finales del mes de octubre, principios de noviembre. Claro, yo estoy muy acostumbrado, ¿no?, a llevar grupos a Egipto, y una de las cosas que me ha llamado la atención en los últimos años, incluso ya antes de la pandemia, y ahora lo han vuelto a retomar, es la afluencia enorme de grupos chinos, el interés, ¿no?, que hay en China por el antiguo Egipto, y sin embargo, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, apenas hay colecciones, no hay absolutamente nada que puedan los chinos, ¿no?, disfrutar, ¿no?, desde un punto de vista más pragmático, ¿no?, de ver piezas, de ver objetos reales. En Europa es muy sencillo, en Estados Unidos es muy sencillo, e incluso en algunos lugares de Centroamérica o de América del Sur es muy sencillo encontrar en Argentina, en Uruguay, piezas originales de Egipto, pero en China no hay nada, ¿no? Y esto es quizás lo que ha hecho, ¿no?, comenzar dar ese paso hacia adelante, ¿no?, para intentar llevar exposiciones allí. Sí, de hecho, pues la trascendencia, el poder de atracción de Egipto, pues, no, independientemente de ser chino o no, afecta al ser humano, ¿no? Eso lo sabes tú también como yo, sí. Y lo podemos ejemplificar ya, no de ahora, sino desde hace ya más de 2000 años. Pues los chinos pues no tienen por qué estar al margen de ese interés y ese deleite, ¿no?, que proporciona pues el conocimiento, ese disfrute y esa sensación pues de enriquecedora que permite pues el contacto con esta civilización admirada y estudiada, y que ha sido objeto de atracción desde siempre, ¿no? Entonces, pues están empezando. No me consta que haya habido una tradición, no son demasiadas, quizá pues no sobren dedos de una mano
para listar las exposiciones de arte faraónico, de contenido egiptológico que han visitado China, alguna del Museo de Manchester, una me suena también del Museo Británico, la nuestra y poca cosa más. Habría que hacer un trabajo pues de rastreo para averiguar y dar este dato, pero bueno, no estaremos muy alejados, ¿no?, en la conclusión final de lo que he comentado. Sí, en esta exposición que podemos ver hasta el 9 de julio en el Meet-You Museum de Pekín y luego irá a otras sedes, Conoce Egipto, ¿no? Exposición de objetos raros y momias. Es una especie de exposición fundamental, ¿no? De objetos clásicos y básicos y sin, bueno, utilizando este término de básicos, no quiero en absoluto menospreciar la calidad de las piezas, porque el Museo Egipcio siempre se ha caracterizado precisamente por la calidad de las mismas, ¿no? Pero es quizás un acercamiento, ¿no? Para el mundo chino, ¿no? De una cultura que a ellos, lo podríamos decir ahora, literalmente les sonará chino, ¿no? Es un chiste muy fácil, ¿no? Pero que viene a cuento totalmente una cultura muy distante, muy lejana, pero muy atractiva, ¿no? Y las piezas que habéis llevado, yo creo que de una forma didáctica muy intensa, acercan a tener un conocimiento previo y preclaro del mundo faraónico, ¿no? ¿Qué piezas habéis llevado allí? Sí, pues hemos llevado, de hecho, pues el contenido de la exposición, el guión, el título engaña un poco, ¿no? Esto de relics, estos objetos, sí. Ellos se refieren como relic a todo lo que nosotros llamamos objeto arqueológico o pieza. No tiene una connotación, ya se lo dije allí, hombre, es que esto de reliquias... Sí, es muy anglosajón, sí. Sí, claro. Entonces, con una connotación pues ya de más religiosa, ¿no? Nosotros hablamos de reliquias, pues lo que hay en las iglesias, ¿no? Las reliquias de santos y demás. Ellos se refieren a objeto antiguo, ¿no? En general es el término que equivale, que al final es lo que pude averiguar allí cuando hablan y utilizan este término. Lo que hemos llevado allí es una exposición de un conjunto de objetos que es lo que en principio también está formado a partir de lo que podemos ofrecer desde nuestro museo, del contenido de nuestra colección y el material que tenemos a nuestra disposición. Entonces se trata pues de ofrecer pues una explicación sobre este aspecto de la religiosidad egipcia, esa parte de la religiosidad egipcia que afecta al destino en el más allá. Planteamos pues el mito de Osiris como mito que justifica pues esa que da una respuesta a la pregunta del ser humano de qué ocurre, qué puede ocurrir y cómo puedo alcanzar este más allá que figura como posibilidad de permanencia eterna, y después del mito de Osiris queda abierto pues el camino pues para desde el punto de vista material conseguir ese propósito, ¿no? de eternidad, que es la construcción de una tumba, de una casa de eternidad, con los elementos fijos, prácticamente fundamentales en ese ritual de culto, estatuas de sustitución, mesas de ofrendas, estelas falsas puertas, relieves parietales, pinturas, eso por un lado, y por el otro lo que colocaban en el interior, en la zona inaccesible, la capilla, en la cámara sepulcral, tanto objetos de tipo estrictamente sepulcral como sarcófagos, máscaras, vasos canopos, sheptis, estas figuritas que debían ayudar al difunto eternamente, amuletos, y por otro pues esos objetos ya vinculados a la vida cotidiana, a la vida terrenal, pueden ser pues contenedores de alimentos, recipientes cerámicos en piedra, armas, herramientas, de instrumentos musicales, un poco un repaso pues a lo que solemos encontrar bien representado en museos y colecciones de todo el mundo, y que son pues, bueno, un buen resumen de lo que es pues esta industria, esta cultura material del antiguo Egipto. Ahora mismo también tenéis otra exposición, que esta será más fácil de visitar seguramente para todos nuestros oyentes, que tenéis en el propio Museo Egipcio, dedicada a Ptolomeo I, Ptolomeo, faraón de Egipto, el descubrimiento de su templo. Lo decías antes, ¿no? Estáis trabajando en Shanura y es uno de los resultados más sorprendentes. Lo hemos sacado también aquí en las noticias de nuestro programa en alguna ocasión. Un descubrimiento
que ha sorprendido, ¿no?, por la calidad del mismo, el resultado final, y que además da pie, ¿no?, a seguir trabajando un poco en este emplazamiento de Egipto. Y sobre todo lo que decía antes, ¿no?, una de las dinastías muy poco popular, ¿no?, entre los egiptólogos, más vinculada quizás a estudios helenísticos, y que en este caso, con ese descubrimiento del templo de Ptolomeo I, bueno, pues habéis dado un paso muy importante en la resolución de muchos problemas históricos de esta época. Sí, de hecho, tú lo has comentado antes también, es la dinastía. Sí, o sea, hay egiptólogos que cierran la historia de Egipto por eso, con la liberación que lleva a cabo Alejandro Magno, y nos dejamos una última dinastía a la que no se le ha puesto número. Acabamos con la 31 y no se le ha puesto número, pero que es curiosamente la dinastía más duradera de toda la historia faraónica, ¿no? Así, 3 siglos de duración. Y una época en la que Egipto recupera también pues ese esplendor pasado de una manera rotunda, desde el punto de, además con una trascendencia universal, ¿no?, con una difusión y una presencia y una relación con estados vecinos que hace que difiere enormemente también de lo que fue anteriormente la historia de Egipto, que estuvo más bien, no totalmente, pero sí más recluida en dentro de sus propias fronteras, ¿no? La exposición pues está formada por 2 ámbitos. Un ámbito en el que se habla en general pues, de esta época tolemaica, de este periodo tolemaico, presentado siguiendo el hilo conductor a partir de obras de esta época de la colección del Museo Egipcio de Barcelona, y el otro ámbito pues se centra en lo que está haciendo pues el descubrimiento de una estructura de culto, de un templo en el yacimiento donde llevamos trabajando desde el año 2006, de un templo del faraón Ptolomeo I. De Ptolomeo I se conocen muchos templos, 8 o 9 templos de pequeño formato en Egipto. De estos 8 o 9 templos, de estos 8 templos, 7 de ellos se conservan por unos 100 bloques de piedra pertenecientes a los mismos, y en el de Sharuna, que sería el 8º templo, conocemos y tenemos constancia de más de un centenar de bloques. O sea, hay tantos bloques conocidos de un solo templo, del nuestro, como del resto de templos erigidos por Ptolomeo I en todo Egipto. Esto nos ha permitido recuperar. Estos bloques se han localizado, hay que decirlo como presentación del contexto. El templo en sí no se ha descubierto en el lugar donde se ubicaba originariamente, sino que estos bloques, los 60 descubiertos más recientemente, producto de nuestros trabajos, se han descubierto formando parte de los cimientos y de los elementos de suelo de una iglesia cristiana. Entonces son materiales reaprovechados que se reaprovecharon en una época muy concreta, lo cual permite que el índice con la posibilidad de conexión entre estos bloques, el montaje, digamos, del rompecabezas de estos bloques decorados, esté dando unos resultados importantes, ¿no?, en cuanto a recuperación pues, de tramos de muro que formaban parte de esta estructura. Además, el estado de conservación es, me atreveré a decir que es óptimo, ¿no? La lectura de jeroglíficos se puede hacer muy bien, las imágenes también están bien conservadas, y ayuda un poco, ¿no?, a reconstruir la historia en este lugar, en Sharuna, tan, como decíamos antes, tan olvidada, ¿no?, en este caso del inicio de la dinastía tolemaica. Sí, se ha puesto pues, un poco una estructura, quizá por el templo el mejor documentado de Ptolomeo I, e incluso, como novedad y como aportación desde el punto de vista histórico, hemos podido recuperar en 3 bloques que conectaban con conexión lateral la versión más completa que se conserva del nombre de este faraón. Como tú sabes, igual que yo, pues el nombre de los faraones en su fase final de desarrollo está formado por 5
5 elementos de Ptolomeo I se conocían, por supuesto, los 2 últimos, que son los que equivalen, los que se inscriben dentro de cartuchos, que son los más utilizados. De los 2 primeros nombres se conocía únicamente una versión, un lugar donde se habían redactado, y el tercer nombre era absolutamente desconocido. Este tercer nombre, que ya lo digo también, es el de brazo fuerte, que se refiere a Ptolomeo I como aquel que tiene un brazo fuerte, Userjepesh. Es el único lugar donde se ha podido documentar es en dos, porque está partido ahí la mitad en un fragmento, en un bloque, la mitad en el bloque siguiente se ha podido localizar en esta inscripción, ¿no?, que forma parte de la inscripción fundacional del templo. Una inscripción que también nos da pues el nombre del templo, la divinidad a la que está dedicado, en fin, por estos datos que ayudan a definir pues esa estructura, ese templo importante en Sharuna, que se justifica también por la importancia que se da en esta época tolemaica a esta zona de Egipto, zona del Egipto Medio. No olvidemos que se trata de Sharuna, y a norte y sur de Sharuna se encuentra pues la franja más amplia de tierra utilizable como tierra de cultivo del Valle del Nilo. Estos faraones tolemaicos explotarán también la zona del Fayum, ¿no? En la Fayum, las ciudades grecorromanas del Fayum son también de este momento en la que se decide explotar intensivamente esa potencialidad agrícola que ofrece el país de los faraones. Dicen los Ptolomeos, y seguirán en época romana todavía exprimiendo más en esta línea, ¿no?, en este planteamiento económico. La verdad es que es mucho lo que queda por descubrir de la historia de Egipto, de esos últimos coletazos de una historia brillante con los Ptolomeos, la dinastía más larga, la más extensa de su historia, y que podemos descubrir en esa exposición Ptolomeo, faraón de Egipto, el descubrimiento de su templo, en el Museo Egipci de Barcelona, el Museo Egipcio de Barcelona, vinculado a la Fundación Arqueológica Jordi Clos, que también son los encargados de dar a conocer, ¿no?, esas primeras piezas prácticamente a China del mundo de los faraones, en esa exposición que podemos ver hasta el 9 de julio en Pekín, en el Meiju Museum de Pekín. Conoce Egipto, exposición de objetos raros y momias. Luis González, comisario de estas exposiciones, arqueólogo, egiptólogo, buen amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y dispuesto, como siempre, pues a que sigáis contando con nosotros para explicar al público. De hecho, nuestra misión consiste en eso, en trabajar para ayudar, ¿no?, a difundir el conocimiento y explicar pues esta cultura, esta civilización tan interesante que es la faraónica. Así lo haremos. Un abrazo grande, Luis. De acuerdo. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Este remanso de paz, que es el monasterio de Santo Domingo de Silos, es el mejor sitio para ponerse a salvo de los terrores que nos ha producido la voladura de las Torres Gemelas. Pensábamos que después de la
caída del muro y del fin de la Guerra Fría, estábamos a salvo. Pero no es así. La sociedad ha descubierto grandes fragilidades. Esta época es parecida a aquella del año 1000, previa a la cual todo el mundo pensaba que venía el fin del mundo. Pero después del año 1000 hay un gran impulso en Europa. Hay un arte que es el románico, que es el primer arte de la unidad europea. Vamos a estudiar en esta serie el románico a través de sus manifestaciones culturales y sociales. Las ciudades, la defensa y los castillos, los monasterios, la vida espiritual en aquella época. Tomamos como ejemplo esta región porque es el centro de la península y arrancamos en este monasterio porque es este ámbito de paz y tranquilidad que todos andamos soñando. Es la voz de Peridis, uno de los clásicos cada vez que hay que hablar del románico, de esa serie de televisión española fantástica que recomendamos a todos desde aquí, una perfectísima, iba a decir introducción, pero no, profundiza en muchos aspectos de este arte tan singular a partir, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? A partir del siglo X en Europa, en la Europa occidental, y que ha marcado un poco también el diseño, ¿no? de muchos edificios, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista mental. Sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia tenemos el nuevo libro de nuestro invitado, Mario Agudo. Él es coordinador de este trabajo titulado Románico, el lenguaje de las piedras vivas, y está publicado por Dilema Ediciones. Mario, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Un placer. Siempre te hemos visto relacionado con el mundo helenístico, con el mundo griego, con el mundo más clásico, pero también quizás esto es un aspecto que algunos de los oyentes lo desconozcan, pero tú siempre también has estado muy identificado y muy vinculado con el románico. Sí, es cierto. La verdad es que yo empecé en el mundo del románico por los mitos griegos, porque hace ya muchos años, más de los que me gustaría reconocer casi, hice un viaje a Huesca y me sorprendió ver en iglesias de valles pirenaicos imágenes de arpías, de sirenas, de centauros, incluso algún programa iconográfico que se podría vincular con el mundo griego. Luego, con el tiempo, por ejemplo, descubrí en Santa Magdalena de Bezcelé un Zeus con Ganímedes. Y claro, aquello me llamó poderosamente la atención. A una persona que se había interesado desde bien pequeño por el mundo griego, encontrar esas imágenes tan vivas y tan tardías, hablo siempre en relación con la antigüedad clásica, claro, encontrarlas en pequeñas iglesias, pequeñas ermitas de toda la península, o de la mitad norte de la península, pues fue un descubrimiento interesante, ¿no? Entonces me empecé a interesar por la recepción de ese mundo, del mundo griego, en el mundo medieval. Y fruto de eso contacté con personas más vinculadas con el románico y bueno, se dio la circunstancia de que Jaime Cobreros, que es la persona a la que le va dedicado este libro, porque es un libro homenaje, me invitó a participar en la creación de la revista Románico, que era una revista pionera dedicada a esta manifestación artística, y fue ahí como consolidé un poco esa trayectoria. Luego estuve formando parte del equipo del consejo editor y llegué a ser director de la revista. Uh-huh. Todos recordamos, ¿no?, esos ejemplares de, bueno, una revista casi libro, ¿no?, por el formato que tenía, absolutamente fantástica, con unas ilustraciones, unos textos, una verdadera maravilla, ¿no? Casi podrían ser comparadas con alguna construcción románica. El estilo románico como tal nace en el monasterio de Cluny en el siglo X, imagino, como sucede siempre, con la idea de un genio que, bueno, pues hasta donde sabemos, no sé si conocemos el nombre de ese genio o cómo surge, ¿no?, el románico, ¿en la cabeza de quién? Bueno, la etiqueta de románico la puso Charles de Gerville en el siglo XIX para designar a todo aquel arte del mundo tardoantiguo y del comienzo del medievo que recordaba las formas romanas, ¿no? Lo que sí que vive ese arte, ese primer románico, vive una irradiación de un nuevo estilo a partir de Cluny, que es el llamado estilo cluniacense, que no conocemos la autoría, pero que se expande a través de toda Europa con una facilidad pasmosa.
Y en palabras del monje Raúl Glaber, Europa se vistió, sacudió su vetustez con un manto blanco de iglesias, ¿no? Unas palabras muy bonitas que me gusta utilizar para definir qué significó el románico en aquel momento. Igualmente luego, unos años más tarde, vendría otra nueva riada de un nuevo estilo, que sería el cluniacense, que parte de Bernardo de Claraval, de la Reforma cisterciense, y que vuelve otra vez a irrumpir por toda Europa a través de las vías de peregrinación, a través sobre todo de los talleres que iban trabajando en diferentes regiones, y que nos han dejado pues testimonios magníficos tanto del arte cluniacense como del cisterciense. Claro, desde el punto de vista geopolítico, por así decirlo, se puede entender, ¿no? La expansión del románico desde Francia hacia Occidente, es decir, la península ibérica, por el Camino de Santiago, ¿no? Es una de las rutas de peregrinaje más importantes, ¿no? Pero ¿cómo se extendió hacia Oriente, hacia otros lugares de Europa, en donde quizás, corrígeme si me equivoco, no hay trazos, ¿no? de rutas de peregrinaje tan asentadas como la que hay en España? Bueno, tenemos el peregrinaje a Jerusalén, a Tierra Santa, mientras fue cristiana y luego cuando se recuperó. Pero bueno, es cierto que influyen mucho también los talleres itinerantes de maestros canteros, de maestros constructores, que van pues expandiendo con su actividad el propio estilo. Un estilo que se caracteriza por tener ese arco de medio punto, por lo comentabas antes, ¿no? Lo que había dicho ya Serge de Geville en 1820, recordar muchos elementos del mundo romano, que me imagino que en aquella época precisamente los tomarían de Roma para, yo no sé si reverdecer, ¿no? O recuperar una tradición como se hizo en el Renacimiento del mundo clásico. Yo no sé si en ese primer románico existía esa idea, ¿no? de recuperar la tradición romana. No sé si hay una idea de recuperar la tradición romana o aprovecharse de esa magnífica arquitectura que todavía estaba languideciendo, por decirlo de alguna manera, en muchas ciudades de Europa. Sí que es cierto que hay un libro que se llama Simbología Románica, de Manuel Guerra, en el que explica que el Renacimiento era como tal una vuelta al mundo griego, pero que el románico no es una vuelta a ningún mundo, porque no había acabado todavía de desaparecer el mundo romano, ¿no? Había cambiado, se había transformado de alguna manera, y con el románico lo que adquiere es un lenguaje formal mucho más definido. Digamos que parte del éxito del románico es la configuración de un nuevo lenguaje en clave ya cristiana. No reutilizando ya materiales antiguos ni nada por el estilo, sino un vaciamiento de los símbolos antiguos para dotarlos de un mensaje cristiano. En mi libro, que hace tiempo que hablamos de él aquí, tú y yo, Nacho, El bestiario de las catedrales, precisamente trato de describir cómo es ese proceso en el cual se produce el vaciamiento de significado de las formas y de los signos y los símbolos antiguos para dotarlos de una simbología cristiana o de un contenido cristiano. Y ese es el gran éxito del románico, que se considera como el primer gran arte cristiano de toda Europa. Una nueva lectura, ¿no? Y yo creo que ahí el aspecto simbólico es clave. Hablabas ahora del libro de Manuel Guerra, ese libro dedicado a la simbología del románico, y precisamente el título, ¿no?, del libro del que eres coordinador, Románico, el lenguaje de las piedras vivas, ya nos está diciendo mucho, ¿no?, sobre el significado y la importancia que tenía las representaciones artísticas en una sociedad en donde prácticamente nadie sabía leer, pero sí podían ver y observar esas figuras e interpretarlas, leerlas de alguna manera, ¿no? Claro, la función didáctica que tiene la escultura románica en este caso es muy clara. Como bien has dicho, buena parte de la población es analfabeta, y una manera importante de evangelizar y de mantener presente el lenguaje, el mensaje cristiano
es a través de las piedras. Por eso el título del lenguaje de las piedras vivas, que es como le gustaba a Jaime Cobreros llamar al románico. Luego es cierto que habrá una reforma que atacará precisamente a esas formas, que es la reforma cisterciense, en la que se barre la escultura que aparece en capiteles, en los tímpanos, en las pilastras de las iglesias románicas, y se hace todo como mucho más esbelto, más apuntado, anticipando lo que luego ya será el gótico, ¿no? Desde el punto de vista artístico, en muchas ocasiones se ha hablado de la Edad Media como esa edad oscura, yo creo que absolutamente de forma injusta, incluso de austeridad, pero cuando te adentras en el románico ves que hay cierto boato, cierta sofisticación y sobre todo un brillo muy grande, ¿no? En todas las construcciones, las representaciones artísticas. ¿Crees que todavía queda pendiente, ¿no?, la recuperación o la reinterpretación del románico y darlo a entender como una época de la Edad Media que de oscura no tenía nada? Desde luego, esto es un mito que se ha transmitido incluso en los libros de texto, el tema de la oscuridad del medievo, pero que ya hay muchos autores que están tratando de desmitificar. Y hay que tener en cuenta, para empezar, que nosotros las iglesias las vemos de una manera diferente a como eran, porque les falta la pintura. Y como sé que te gusta achacar León en todos los programas, lo tenía aquí anotado para preguntártelo. Aquí la oportunidad de hablar de San Isidoro. Sí. Tenemos la oportunidad de hablar de San Isidoro de León, que es una viva imagen de lo que pudo ser un templo románico, lleno de color, lleno de plasticidad, lleno de luz. Y todos esos elementos son los que marcan un poco el estilo románico. Es cierto también que en esos capiteles, en esas representaciones, hay algunas imágenes incluso que hoy, incluso a partir siendo muy académicos, ¿no?, desde el punto de vista del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay algunas representaciones que cuesta, ¿no?, entender qué es realmente lo que daban a entender, ¿no? Las representaciones eróticas, algunas representaciones, por ejemplo, de personajes que hoy entenderíamos mitológicos, ¿no?, sacados de esa cultura pagana. ¿Se ha podido interpretar absolutamente todo, esa iconografía del románico? No, ni se podrá, porque yo sostengo que nos faltan muchísimos referentes que tenía el hombre del medievo y que nosotros no tenemos, que hemos perdido. Entonces es muy difícil que nos podamos poner en el pellejo de una persona de la Edad Media e interpretar lo que ellas interpretaban. Porque al fin y al cabo el sentido del símbolo no está tanto en quien lo esculpe en la piedra, sino en cómo se interpreta o quién lo interpreta. Por ejemplo, para interpretar una sirena, un centauro, para interpretar una arpía, pues hace falta tener cierto bagaje, ¿no?, cultural. No sabemos si la tradición oral lo había mantenido en el mundo del medievo o no lo había mantenido en el mundo del medievo. No sabemos cómo podían interpretar esas imágenes eróticas que aparecen, por ejemplo, en los canecillos de San Pedro de Cervatos, en Cantabria, ¿no?, y en otras muchas iglesias. Así que se nos ha perdido por el camino un bagaje importante para poder interpretar o para poder entender realmente qué sentido tenían para las gentes del medievo esas imágenes. Claro, llama la atención porque cuando dices esto, por ejemplo, yo como egiptólogo o como egiptólogo, ¿no?, en iconografías del Valle de los Reyes, del Templo de Karnak de hace 3.000, 4.000 años, ¿no?, en Egipto, dices, pues vale, puedes entender más o menos que se haya perdido, ¿no?, el significado real de esas imágenes, pero algo que sucedió hace prácticamente 1.000 años, en donde ya había textos que nosotros podemos leer perfectamente, no ha llegado, ¿no?, absolutamente nada de una suerte de manual de uso y entendimiento de la iconografía, ¿no?, del románico. No, claro, en aquella época no lo llamarían románico, lógicamente, pero a partir del siglo X-XI no hay absolutamente nada, ¿no? Y es lo que convierte también el románico en una cultura, me atrevería a decir, más que un estilo artístico, tan atractivo, ¿no? Está rodeada y cautivada por enigmas y misterios que todavía hoy no han sido descubiertos. Tenemos pistas, tenemos a partir de textos, a partir, por ejemplo, del Fisiólogo, que es una obra clave en la interpretación del sentido simbólico de los animales, donde se describen cada uno de los animales y seres fantásticos del medievo.
y se leen en clave cristiana. Pero claro, todo ese conjunto, tenemos indicios, tenemos significados que son muy probables, pero yo no me atrevería a, como hacen algunos, a hacer una lectura iconográfica completa de un templo, por ejemplo, o de una portada, porque hay elementos que se nos han perdido por el camino. Y corremos el riesgo de reinterpretarlos más con nuestra perspectiva que con la suya, con ese presentismo, y es lo que hace que se pierda, ¿no? Ya para ir acabando... Sí. Ya para ir acabando, Mario, también puede haber cierto presentismo, ¿no?, en el hecho que te iba a comentar. Yo soy muy dado también a intentar ver esas conexiones que hay entre el mundo del románico, del gótico, con esa orientación este-oeste de los santuarios, de las iglesias, de los templos, que es la misma, ¿no?, que tenían, por ejemplo, los templos egipcios, colocar el pesaje del alma en la fachada occidental, ¿no?, que es el lugar por donde se pone el sol, y para los antiguos egipcios es el lugar en donde comienza ese juicio, ¿no?, y ese viaje hacia el inframundo. Hay infinidad de elementos que pueden haber inspirado, ¿no?, a esos artistas del medievo, del románico, para crear nuevas imágenes a partir de antiguos conceptos, ¿no? ¿Tú crees que eso es factible? Porque hay un salto de casi 500 o 1000 años, ¿no?, desde la desaparición del antiguo Egipto, o es más parte de esa recreación, ese presentismo que tanto criticamos aquí en Ser Historia. No, yo claro que es factible. Mira, yo tenía un profesor de historia en la carrera que decía que, con perdón de la audiencia y tuyo, que el Mediterráneo era una charca donde todo el mundo había meado. Entonces, ¿pueden haber aparecido iconografía egipcia en el mundo románico? Claro que sí, porque muchos de los temas que aparecen en el mundo egipcio se han transmitido luego a través de Roma, a través de Grecia, a través de ese mix cultural de la tarde antigüedad, se han podido transmitir perfectamente. Ten en cuenta que, por ejemplo, esta obra de la que te hablo, el Fisiólogo, es una obra que se compila en Alejandría. Y Alejandría tiene una vinculación con el mundo egipcio importante. El uso de la luz como símbolo sagrado no aparece solo en Egipto, es prácticamente común a todas las culturas del Mediterráneo. Entonces, el hecho de que pervivan esos arquetipos no es nada sorprendente. Y perdón por la cita. Sí, es lo que convierte, iba a decir, al románico en ese lugar en esa cultura, más allá de un estilo artístico tan fascinante. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y se hagan con este libro publicado por Dilema Ediciones, Románico, el lenguaje de las piedras vivas, un libro coordinado por nuestro invitado Mario Agudo. Mario, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia que hemos dedicado a Francesc Glessner. Hemos dedicado también, lo acabamos de escuchar, a la simbología del románico y también a esas exposiciones que el Museo Egipci de Barcelona, de la Fundación Clos, tiene tanto en China como en Barcelona. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con sofá sonoro y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.